Gracias, amigos, amigas de esta comunidad, por continuar con nosotros. Hemos platicado con ustedes de diversos temas más allá de la política, de la seguridad, que impactan definitivamente en nuestra calidad y futuro de vida. Vamos a hablar de uno de los que ustedes nos sugirieron y nos pidieron que pusiéramos mucha atención, que se registra en Cuatro Ciénegas, allá en Coahuila, y que sin duda alguna es el reflejo de una problemática mayor que enfrenta nuestro país. Y para ello voy a hablar con la doctora Valeria Sousa, a quien tengo el verdadero honor de platicar con ella aquí en nuestra comunidad. Doctora, ¿cómo está? Muy bien, Jesús, aquí a tus órdenes. Gracias. ¿De qué dimensión es y por qué se genera esta sequía en Cuatro Ciénegas, doctora? No es sequía, es sobreexplotación. La Sequía sobreexplotación. son patrones climáticos que uno no puede controlar. En cambio, la sobreexplotación quiere decir que uno está sacando más agua de la que entra. Ok. Y hay que recordar que Cuatro Ciénegas está en el desierto y tiene 50 años de sobreexplotación de agua debido a que se cultiva alfalfa en el desierto y eso es un error fatal porque la alfalfa usa muchísima agua. ¿Por qué se registra esta sobreexplotación? ¿Solamente por esta siembra o quiénes son los que le están desarrollando? Hablamos, como dice usted, ya de varias décadas. Sí, en realidad son muchos los actores. Los primeros actores son tal vez los más inocentes, esos son los ejidatarios, a quien se les da una tierra que no sirve para el cultivo y en el reparto agrario y se les da derecho de un agua que no está. Está más bien en ríos, en pozas y estos son en realidad las víctimas de la historia. Los que no son tan víctimas son los políticos que les dieron esas tierras y tampoco son víctimas los agricultores mayores que tienen dinero para comprar derechos del agua a Conagua. Y a partir de Salinas, la compra de derechos de agua hace de Conagua un organismo súper poderoso. Ni siquiera obedecen al presidente, con eso te lo digo. Y pues el agua es poder y si no hay agua, como bien sabemos, no hay vida. Entonces, pues el que tiene más agua tiene más poder y en el desierto eso se acrecenta de una manera impresionante. Y el problema es que lo que está en juego es el ecosistema más diverso y más importante tal vez del mundo. Y las tortugas se mueren y los peces se mueren porque no hay una ley que defienda el agua, hay solamente una ley que defienda a las tortugas sin el agua, lo cual es totalmente absurdo si esas tortugas dependen del agua. Y hablamos de estos, de uno de estos humedales, usted corríjame, por favor, doctora, el Churince, está bien pronunciado, Churince, Sí, perfecto. lo que era, entiendo yo, un paraíso natural, lleno de vida, y que hoy por hoy, como usted lo define, se ha convertido en un cementerio de, pues, de tortugas. Tortugas. Y de peces, y era una tragedia anunciada. Yo conocí, mis hijos conocieron el Churince cuando había una laguna de 2 kilómetros de ancho, otra laguna intermedia más pequeña pero más profunda y de un azul increíble y un manantial. Ahora no existe nada de todo eso. Hay mezquites encima de los estromatolitos y toda la diversidad de peces donde había especies únicas desapareció en 2016. ¿Cuántos, qué porcentaje sería? Se ha ido secando estos humedales. ¿Cuál es el porcentaje como tal? Pues hay diferentes números depende a quién le preguntes, pero mínimo más del 80%, máximo el 95%. Uf. Entonces, pues de todas maneras queda muy poco. Por eso el año pasado yo le dije adiós a Cuatro Ciénegas, con la salvedad del eclipse, que ese sí voy a ir. La magia de Cuatro Ciénegas es extraordinaria. Y yo no puedo ver más tortugas muertas, me niego. Entonces, o los dueños de la tierra y del agua hacen algo al respecto, y esos son los locales, no soy yo, o se les muere el sitio, ¿no? Y los más amolados siempre son los más pobres.
que Claro. los ricos se van a otro lado y los pobres se quedan con nada. Oiga, doctora, yo recuerdo, caray, hasta hace efectivamente unos años, cuando se hablaba de Cuatro Ciénegas, pues hablábamos ya en la actualidad, claro, de pueblo mágico, pero hablábamos de un lugar con manantiales abundantes, particularmente, incluso, pues a raíz de eso, de eso tiene su nombre, por estas extensas ciénegas en medio del desierto. Pues de las 4 no queda ni una. Y el problema es que se podría usar agua tratada para la agricultura y esa es nuestra propuesta de que se consiga una planta de tratamiento. Yo estoy proponiendo una que usa electrolisis en lugar de planta biológica porque ocupa menos espacio y el lugar donde están ahorita las famosas pozas de oxidación, o sea, es muy fácil pensar en el agua azul tan bonita de Cuatro Ciénegas, pero todos esos miles de turistas dejan sus desechos en el camino. Claro, Y se puede reciclar esa agua y usar el agua tratada para la alfalfa. Y los ejidatarios de Cuatro Ciénegas están tan conscientes del problema que tienen encima que están de acuerdo en dejar de usar el agua del manantial y usar el agua tratada. Nada más tenemos que conseguir la lana, la cual tal vez aparece mágicamente. Con agua ya dio permiso, el presidente municipal está en eso y esperemos que se alineen los astros en este eclipse mágico y ocurra esto de poner la planta de tratamiento, que es el primer paso. El segundo paso es que llegue Profepa y cierre los pozos ilegales. Cerca de 2/3 de los pozos no tienen derechos de agua legítimos. correcto. Y que han operado con total impunidad a través de los años. Con una lana todo se arregla en este país, lo sabemos, Sí. ¿no? Sí, sí. Y como bien lo dijo al principio, una frase demoledora, doctora, pero muy cierta, en torno precisamente al agua. El agua es poder y conforme más falte, más va a empoderar a ciertos grupos, tanto económicos como políticos. Exacto, no, y urge, lo tiene el Senado desde hace años, una ley del agua que le dé prioridad a la gente y al ecosistema. La ley actual del agua le da prioridad a los que tienen el dinero para comprar sus derechos. Y estos pueden ser las grandes empresas o los grandes lecheros, pero no la gente. Entonces, pues estamos, ya no sé en qué día de los 100 días que teníamos de la Ciudad de México en aguacero, pero todo eso es reflejo de lo mismo, una muy mala administración del agua, que es un recurso finito. Uno piensa que el ciclo del agua es infinito. Bueno, no lo es, Claro, porque nos hemos dedicado a mal usarla y a ensuciarla. claro. Doctora, hay un punto que me llamó mucho la atención de una declaración, de una exposición que usted hizo. Al hablar de 5 extinciones masivas y que en este momento se vivía una sexta extinción masiva, en el mundo, pero en donde precisamente Cuatro Ciénegas formaba parte de la misma, ¿entendí bien? ¿Cómo nos lo podría Sí, describir? perfecto. Lo que pasa es que la huella humana por los primeros, ¿qué será? 100,000 años, fue bastante chica. Éramos relativamente pocos, no teníamos instrumentos contundentes de extinción, podríamos decir más o menos, porque cuando entraron los primeros amerindios a América, pues se extinguieron todos los grandes mamíferos que había en América. De que somos tremendos, pero el asunto era muy local. A partir de la revolución industrial y de que empezamos a liberar el CO2 que estaba enterrado como petróleo o como carbón mineral y lo empezamos a liberar a la atmósfera, luego llega un error garrafal que algunos me podrían combatir esto y decir, producir fertilizantes a partir de petroquímicos es un error garrafal porque estamos rompiendo el ciclo vital del nitrógeno y metiendo mucho más nitrógeno al ambiente de lo que las bacterias y la vida puede reciclar. Y ese exceso de ambiente es uno de los 9 jinetes del apocalipsis a nivel mundial, que son los límites planetarios.
Ese nitrógeno está matando al mar, a cambio de que se lo echan de más a la agricultura porque pues más ha de ser mejor, pero más no es mejor, más es mucho peor para todos. Entonces, este ciclo de tontería más, entre más tienes, mejor estás, entre más gastas, mejor está la economía, por eso el Producto Interno Bruto se trata de cuánto está gastando uno en cada día. Todo eso está equivocado porque realmente esa es nuestra huella. Consumir de más, echarle más nitrógeno, movernos más de lo que necesitamos, comer y tirar lo que no usamos, todo eso es parte del mismo ciclo de que los humanos desperdiciamos cuando el resto de la naturaleza no desperdicia nada. ¿Por qué nosotros sí? ¿Por qué tenemos ese lujo de matar y desperdiciar? No sé qué nos creemos, pero algo tiene que cambiar o la humanidad se va a extinguir. La naturaleza va a estar muy feliz ese día. Estaba Entonces, la viendo, sexta gran extinción somos nosotros. Los que se van a perder somos nosotros porque requerimos demasiados recursos y el planeta ya no da más. claro. Hace unos días le comparto una experiencia personal. Estábamos viendo imágenes, fotografías de lo que pasaba durante la pandemia, ¿no? Hace 4 años, para ser Sí. exactos, en donde el ser humano no estaba en la calle y cómo te das cuenta que el que sobra en realidad en esta tierra es el ser humano en general, pero no precisamente todo lo demás que hemos devastado, ¿no? Exactamente. Entonces, pues algo está mal y algo tenemos que hacer para que los niños del futuro puedan estar al mismo tiempo que los venados y los delfines que regresaron a Venecia. O sea, no es una especie o la otra. Podemos estar todos, Claro. si lo Doctora, hacemos bien. perdóneme. Doctora, al principio de esta interesante charla me decía, con agua es tan importante, tanto poder, que no le hace caso al presidente. ¿Por qué? Pues porque en realidad el verdadero poder es el agua. Y el presidente puede decir misa en la mañanera, con agua manda. No le hace caso a su jefa, que es sí es jefa la secretaria de Semarnat, no le hace caso a nadie. De hecho, en una mañanera, el presidente dio la orden de que se pusiera orden en los pozos de Cuatro Ciénegas y con agua dijo que no. Que es todo un tema, definitivamente, la postura de Conagua, que no, y se lo preguntaba, doctora, porque no es la primera voz que me lo dice, ¿no? Del comportamiento de la gente de Conagua, que actúa como si fuera un ente aparte en todos los sentidos, aún con las consecuencias que esto acarrea para la mayoría de nosotros. ¿Qué tanto se busca crear conciencia entre los estudiantes, por ejemplo, doctora, entre la población de a pie, precisamente para contrarrestar este tipo de situaciones? No sé, yo en Cuatro Ciénegas lancé y sigue actuando un gran programa de educación a través de la ciencia y a través del arte. El de la ciencia continúa gracias a Simvestab Irapuato y a la doctora Gabriela Olmedo, quien tomó la batuta. Y la de conciencia a través del arte, ahorita era pagado por Fundación Lala, pero parece que ahorita no tiene dinero Fundación Lala. Buscaremos otra fundación que sí tenga dinero, pero no era una concientización precisa de vamos a marchar en contra de Conagua. Es más, o sea, en la UNAM uno tiene atorado insurgentes bastante seguido porque marcha gente en contra de Conagua. Y eso no les hace, pero ni lo que el viento a Juárez. Da exactamente igual cuántas gente se les manifiesta en enfrente, porque ellos tienen el poder de decir hay agua, no hay agua, a ver cómo le hacen. Entonces, lo que tiene que cambiar es la ley del agua. Y son tan poderosos que tienen atorada la Ley Nacional del Agua, propuesta por el partido que está ahorita en el poder y probablemente va a seguir en el poder, pues porque no les conviene. Salinas les dio el poder del dinero. ¿Y cómo se los quitas? Claro, muy, muy cierto.
Pues como siempre, mi querida doctora, de verdad, mi querida doctora Valeria Sousa, es un placer platicar con usted y la estaremos Encantada. molestando para profundizar sobre este tema y otros, porque definitivamente, como bien lo señala, estamos en un momento, en una época definitoria en todo lo que se relaciona con los recursos naturales y con, en específico, el tema del agua. Yo le agradezco mucho estos minutos para nuestra comunidad. Encantada a tus órdenes, Jesús. Adiós.